Entonces, por favor, habiendo dicho todo esto, les voy a pedir que abran su Biblia, su iPad, su iPhone, lo que sea, donde estudian la palabra, a el segundo libro de Reyes en el capítulo 9. Segundo libro de Reyes en el capítulo 9. Y mientras ustedes abren su Biblia, oramos una vez más. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das, oh Dios, para poder acercarnos a ti por medio de la alabanza, Señor, y levantar nuestros brazos como los niños levantan sus brazos a sus papás cuando quieren que los levanten y los tomen en los brazos. Ese, Señor, es el anhelo de nuestro corazón cuando venimos a adorarte, a alabarte. Cuando levantamos nuestros brazos, queremos pedirte en el Espíritu que nos tomes en tus brazos y nos consueles. Si necesitamos consuelo, nos apapaches, nos hagas sentirnos amados por ti. Porque aquí en este mundo enfrentamos muchísimas pruebas y tribulaciones y aflicciones, Señor, y a menudo necesitamos un abrazo. Y no tenemos algunos de nosotros quien nos dé ese abrazo, pero te tenemos a ti. Y Señor, venimos a ti sabiendo que cuando levantamos nuestras manos a ti, tú nos tomas en esos brazos, nos consuelas, nos fortaleces, nos recuerdas cuánto nos amas. Gracias por ese tiempo, Señor. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, pedimos que por el poder de tu Espíritu nos enseñes, nos sigas enseñando a través de este libro de Reyes, que a menudo es difícil leerlo, a menudo es difícil comprenderlo, pero a través de todo ello, de todas maneras, podemos aprender más de ti y de quién tú eres. Así es que te pedimos que eso sea el caso esta noche y que podamos salir de aquí conociéndote un poco mejor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, pues quiero nada más darles un pequeño recuerdo, un recuento de lo que hemos estado viendo aquí en el capítulo 9 del segundo libro de Reyes. Y si ustedes se acuerdan, la semana pasada dejamos a Eliseo. ¿Se acuerdan? El profeta Eliseo fue el profeta que tomó el lugar de Elías, una vez que Elías fue llevado al cielo. Y vimos al profeta Eliseo cómo envió a uno de los profetas que estaban con él a ungir como rey a Jehú en Israel. Jehú era uno de los comandantes de Joram, que era el rey de Israel en ese tiempo. Y esto fue algo que el Señor le había dicho a Elías que iba a tener que hacer. Me imagino que nunca se imaginó Elías que él no iba a tener tiempo de hacerlo, por lo tanto iba a tener que dejarle la tarea a Eliseo. Y me imagino que Eliseo nunca pensó tampoco que él iba a tener que enviar a otra persona. Sin embargo, así fue. Finalmente se cumple lo que el Señor le había dicho a Elías, y Jehú es ungido como rey de Israel. El profeta se le encarga que le diga a Jehú las razones por las cuales lo están ungiendo como rey. Y si miran ahí en el versículo 7 de 2 de Reyes 9, les dice, el profeta le está diciendo a Jehú, vas a acabar con la dinastía de tu señor Ahab, que era el rey, que era el papá de Joram, para que yo vengue la sangre de todos mis siervos, incluidos los profetas que Jezabel ha asesinado. Noten la palabra vengue, porque es importante la palabra vengue, porque vamos a ver más adelante que Dios es un Dios de venganza. Nomás que no se me asusten, ok, no se me asusten, es un Dios de venganza, pero va a ser en cierto tiempo con ciertas personas, ¿sí? Pero por ahorita la venganza de Dios ni siquiera está en el horizonte. Créanme, que sabríamos si ese fuera el caso. Entonces quiero que vengue la sangre de todos mis siervos, incluidos los profetas que Jezabel ha asesinado. Versículo 8 dice, toda la dinastía de Ahab será destruida. Cuando habla de toda la dinastía, está hablando de toda persona que sea parte de la casa de Ahab. Acabaré en Israel con todos los varones de Ahab, lo mismo esclavos que siervos. Vimos cómo es que, aunque a nosotros se nos parezca algo arbitrario, vimos la semana pasada por qué es que Dios hace eso, ¿verdad? Y sabemos que Dios conoce el principio del fin, sabe lo que todo mundo ha hecho, está haciendo y va a hacer. Que en sí eso es algo que puede causar temor en algunos corazones, pero no en el mío. Porque el Señor me escogió sabiendo quién era yo, el Señor me salvó conociendo todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, y porque el Señor me llamó, ¿sí? Entonces puedo tener la confianza de que no importa a lo que haya sido, lo que soy, los lugares en donde voy a tropezar antes de que Él me llame a su presencia, en Jesucristo estoy seguro, y todos debemos de tener esa seguridad también. ¿Por qué? ¿Por qué iba a destruir la dinastía de Ahab? ¿Por qué iba a destruir a todos los esclavos, a todos los libres? ¿Por qué el Señor iba a hacer esto? Bueno, pues porque todos ellos estaban influenciados por Ahab y Jezabel.
Todos ellos habían estado siendo influenciados a través de todo el reinado de Ahab, por Ahab y su esposa Jezabel. Y en su posición de Dios, el Señor sabía cómo estos hombres podían afectar el resto de la nación. Y el Señor le había dicho a Ahab por medio de Elías que este sería el caso. El Señor le dijo muy claramente a Ahab. Esto es importante que nos demos cuenta que el Señor le dijo a Ahab muy claramente lo que iba a hacer. Si ven ahí en su Biblia, unas cuantas páginas hacia la izquierda, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 21 y en el versículo 21, el Señor hablando aquí, dice el versículo 21, pero el Señor te dice, Elías, el Señor hablando a través de Elías, le dice a Ahab, voy a castigarte. Voy a barrer hasta el último varón de tu palacio, sea libre o esclavo, como si fueran polvo. Entonces el Señor le advirtió a Ahab que ese iba a ser el caso. ¿Sí? El Señor le dijo muy claramente lo que iba a hacer. El Señor no lo estaba escondiendo. El Señor no estaba pensando como pensamos los hombres a veces, ¿verdad? Ahorita estás haciendo eso, pero te vas a ver, un día de estos te va a tocar la tuya y de repente te va a caer encima esto. No, el Señor le está avisando de antemano lo que va a hacer. Ahora, pregunta para todos aquellos que les gusta que se les hagan preguntas en las clases. ¿Por qué creen que Dios le estaba comunicando todo esto a Ahab? Para que se arrepintiera. Le estaba dando la oportunidad de que se arrepintiera. Le estaba dando la oportunidad de que recapacitara y dijera, es cierto, he sido malo, he seguido todo lo que mi esposa Jezabel me ha dicho que haga, todo lo que mi suegro me ha pedido que haga por ella, todo lo he hecho y he pecado contra mi Dios, el Dios de Israel. Debería de ir a pedirle perdón para ver si acaso me concede ese perdón. Y esto que me está diciendo que me va a pasar, no me pasa. Es como Adán y Eva, a menudo lo he mencionado. ¿Qué hubiera pasado si Adán, en lugar de taparse, esconderse de Dios y taparse con hojas de higo, qué hubiera pasado si él cae de rodillas delante del Señor y le pide perdón en nombre de él y de su esposa? ¿Qué hubiera sucedido? Sabiendo lo que sabemos de Dios, sabiendo lo misericordioso que es, sabiendo lo lleno de gracia que es, sabiendo que a través de Ezequiel nos dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que todos se arrepientan y vivan, ¿sí? ¿Qué creen que hubiera hecho Dios con Adán? Podemos llegar a la conclusión de que lo hubiera perdonado, ¿verdad? Y hubiera perdonado a Eva. ¿Y qué clase de mundo sería el mundo en el que vivimos ahorita si eso hubiera sucedido? Calle boca para el lengua, ¿verdad? Hubiera sido el paraíso otra vez, ¿verdad? Porque si se ponen a pensar, eso es lo que se convierte el mundo para nosotros cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y nos volvemos al Señor. Digo, no se vuelve al paraíso original, pero nuestra vida cambia totalmente, nuestra perspectiva cambia totalmente. Y aun cuando pasamos por diferentes circunstancias y problemas y aflicciones y todo lo demás, tenemos una manera diferente de ver la vida, ¿sí? Aparte de que tenemos la esperanza de vida eterna, entonces ponemos nuestra atención en lo que viene y no en lo que está pasando ahorita. Porque sabemos, por lo que nos dice la palabra, que lo que está pasando ahorita es temporal, pero lo que viene es eterno. Entonces esperamos en ello. Entonces Dios quiere que Ahab se arrepienta de sus pecados, ¿sí? Mis hermanos, si Dios hubiera querido, Él hubiera hecho esto que le estaba diciendo que iba a hacer en ese mismo instante, en el momento en el que se casó con Jezabel, en el momento que mataron al primer profeta del Señor, en el momento que hicieron su primera fechoría, en el momento que levantaron su primera estatua a Baal y a los Áseras, el Señor hubiera podido acabar con ellos, ¿no es cierto? En un abrir y cerrar de ojos, en un tronar de dedos, ¿verdad? Hubiera podido acabar con él, pero no lo hizo. Porque le estaba dando la oportunidad de que se volviera a Él, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que mantener en mente nosotros, ¿ok? Tenemos que mantener en mente nosotros. Mucha gente dice, cuando lee pasajes como estos, dice, ay, mira nomás Dios, qué vengativo, mira nomás Dios, pues no que es tan bueno, no que es tan lleno de amor, no que es tan lleno de gracia. ¿Por qué entonces está mandando a que va a hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera? Y se asombran. Y a mí lo que me asombra, ¿saben qué es? Que Dios no lo haya hecho antes. Eso es lo que me asombra.
No, a veces no me asombra todo lo que está pasando en el mundo ahorita, porque la maldad siempre ha estado ahí y va a estar y se va a multiplicar. Y porque la maldad se va a multiplicar, la palabra de Dios nos dice que el amor de muchos se va a enfriar, ¿no es cierto? Nos dice muy claramente. Entonces no me asombra todo lo malo que está pasando en el mundo, ¿sí? No se puede esperar otra cosa de un mundo caído. Lo que me asombra es que Dios no lo haya destruido todavía. Eso es lo que me asombra. Eso es lo que me asombra cuando leo y veo en las noticias las cosas, las atrocidades tan feas que están pasando, ¿sí? En diferentes partes del mundo. Me asombra que Dios no diga, ¿saben qué? Ya estuvo, hasta aquí, ¿sí? Noten lo que le dice en el versículo 10 acerca de Jezabel. A Jezabel se la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá nadie que la sepulte. Dicho esto, el profeta abrió la puerta y salió huyendo. Sí, entonces noten el fin tan horrendo que le está profetizando a Jezabel. ¿Sí? Y el profeta que Eliseo había enviado hace caso de lo que Eliseo le dijo, que le dijera a Jehú lo que iba a tener que hacer, y que en cuanto se lo dijera saliera corriendo, se fuera huyendo. Fue lo que Eliseo le dijo, y eso fue lo que este profeta hizo. Le dijo, ve con Jehú, úngelo como rey, dile que lo que le tienes que decir, dile lo que él va a tener que hacer, llévale el mensaje, y una vez que se lo des, huye. Versículo 11 dice, y cuando Jehú salió, los oficiales de su amo le preguntaron, los oficiales del rey, que eran parte del grupo con el que él se encontraba, le preguntaron, ¿todo está bien? ¿Para qué vino a verte este loco? Y Jehú les dijo, ustedes ya saben cómo es esta gente y las cosas que dicen. Pero ellos objetaron, no nos mientas, le dijeron sus compañeros a Jehú. ¿Qué te dijo? Entonces él respondió, me dijo varias cosas. Entre ellas me dijo, así ha dicho el Señor, yo te he ungido para que reines sobre Israel. Versículo 13, entonces todos ellos tomaron de prisa su manto y lo pusieron en un trono alto debajo de Jehú. Luego tocaron la trompeta y gritaron, Jehú es rey. Noten lo que hicieron para reconocerlo como rey. Lo primero que hicieron fue que tomar los vestidos, ponerlos sobre el trono, hacer que Jehú se sentara sobre el trono, y luego lo levantaron y lo declararon rey. ¿Se acuerdan lo que vimos el domingo acerca de la entrada triunfal a Jerusalén del Señor Jesús? ¿Qué fue lo que hicieron? Pusieron sus mantos sobre el burrito y él sobre los mantos, y esa era la señal de que lo estaban declarando el rey de Israel, el hijo de David, porque como hijo de David era el rey de Israel. Entonces vemos la relación, vemos cómo todo eso se había estado elaborando a través del tiempo, y cuando llega el tiempo de Jesús, claramente la gente que veía eso estaba viendo que él estaba siendo proclamado rey. Hoy seguimos con la historia y vemos lo que Jehú hizo después de ser ungido como rey. Noten en el versículo 14. Fue así como Jehú, el hijo de Josafat y nieto de Nimsi, conspiró contra Joram, que por causa del rey Hazael de Siria estaba con todos los israelitas protegiendo la ciudad de Ramot de Galaad. Entonces el rey Joram, ¿sí?, por causa del rey Hazael de Siria estaba con los israelitas protegiendo la ciudad de Ramot Galaad. Versículo 15 dice, aunque había regresado a Jezreel para curarse las heridas que los sirios le habían hecho en la batalla contra el rey Hazael de Siria. Jehú dijo, si ustedes están de acuerdo que nadie escape de la ciudad para que la noticia no se sepa en Jezreel. Si se acuerdan, Jezreel, el lugar donde estaba la viña de Nabot, que Ahab quería, Nabot no le quería vender, y Jezabel mandó matar a Nabot para que finalmente Ahab se quedara con su viña. ¿Okay? Noten por favor también cómo ahí está Jezreel. Se pudo haber ido a cualquier otro lugar, se pudo haber ido a cualquier otra ciudad, se pudo haber devuelto a Samaria, pero ¿a dónde se fue? A Jezreel. ¿Saben por qué? Porque ahí es en donde se va a cumplir la profecía de su muerte.
Podemos ver entonces cómo Dios está en cada detalle, está en todo, nada es casualidad, nada está pasando, nada lo está agarrando por sorpresa. ¿Sí? Jehú no se va a tener que preocupar por traer a Jorán, a Jezreel, no se va a tener que preocupar por traer a Jezabel, a Jezreel, porque ahí van a estar los dos y ahí es donde finalmente va a llegar su fin. Entonces noten cómo Jehú no perdió tiempo en planear el asesinato de Jorán. Sí, y noten el plan que elaboró Jehú, ¿ok? Como sus amigos habían hecho un gran argüende ahí porque había sido ungido como rey, él me empezó a pensar que alguien del pueblo podía haber escuchado lo que ellos habían dicho, lo que ellos habían visto, lo que ellos habían hecho, y que alguien de la ciudad podía salirse, huir e ir a avisarle al rey Jorán lo que estos camaradas estaban planeando. ¿Sí? Pero si el rey no sabe lo que está por pasar, no va a tener la habilidad para prepararse y defenderse, ¿no es cierto? El rey está herido, está tratando de sanar, está descansando. ¿Sí? Si nadie va y le dice lo que está pasando, el rey va a estar bien confiadote de que no está pasando nada y no va a tener la habilidad para prepararse y defenderse. ¿Sí? Así que le dice a sus amigos, los que estaban con él, si están de acuerdo, y estoy parafraseando aquí, ¿saben qué? No vamos a dejar que nadie se vaya a escapar de la ciudad para que no vaya a ir a avisarle al rey Jorán lo que está pasando. Y cuando todos se pusieron de acuerdo, noten lo que pasa en el versículo 16. Dicho esto, Jehú montó en su carro y se dirigió a Jezreel, donde Jorán yacía enfermo. Ahí también estaba el rey Ocosías de Judá, que había ido a visitar a Jorán. Recuerden, vimos esto cuando estábamos estudiando el capítulo anterior de Segunda de Reyes, ¿sí? En el capítulo 8 se nos dice que Ocosías se unió con Jorán, el hijo de Ahab, y marcharon a Ramot Galaad para pelear contra el rey Hazael de Siria, ¿sí? Y luego los sirios hieren a Jorán. Sí, el rey Jorán se vuelve a Jezreel para curarse de las heridas, ¿sí? Y Ocosías va juntamente con él y el rey de Judá va y lo visita en donde se está sanando, en donde está descansando, porque estaba ahí muy enfermo. Entonces, versículo 17, cuando el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio venir la tropa de Jehú, gritó: veo que se acerca una tropa. Y Jorán dijo: manda un jinete que les inspeccione y les pregunte en qué plan vienen. Ahora, noten que lo único que ve es una tropa. Probablemente lo único que podía ver a la distancia era la nube de polvo que iría levantando la tropa de Jehú, pero no se podía ver quién era. No se sabía quién era. Lo único que podían ver era el polvaderón que venía, pero no sabían quién era. Y el rey le dice: pues ¿sabes qué? Manda a un jinete, mándalo a que los inspeccione, a que vea quién es y que les pregunten qué plan viene, porque sin duda estaban todavía pensando que los sirios podían venir detrás de ellos o podían venir a atacarlos porque acababan de tener una guerra con ellos. Así es que a lo mejor estaban pensando que iban a venir a atacarlos. Entonces manden un jinete a que investigue lo que está pasando. Versículo 18 dice: el jinete fue a inspeccionarlos y les dijo: el rey manda a decir si vienen en son de paz. Noten la respuesta de Jehú. Y Jehú le respondió: ¿de qué paz me hablas? Tú pásate a mis filas. Y entonces el atalaya dio aviso, el que estaba en la torre dio aviso y dijo: el mensajero ha llegado hasta ellos, pero no veo que regrese. El mensajero ha llegado hasta ellos, pero no veo que regrese. Al parecer, lo que Jehú estaba haciendo aquí era, y van a mandar a otros jinetes más. Y lo que parece que Jehú estaba haciendo era que cuando llegaba el jinete a preguntar en qué plan venían, o los tomaba prisioneros, o como lo reconocían como uno de los comandantes del rey, y él les mandaba que se unieran a su fuerza, simplemente tomaban el lugar con el ejército de Jehú. Los estaba engañando o los estaba forzando a que se uniera a su ejército para que en un momento dado él, juntamente con las personas que venían a ver de qué se trataba lo que Jehú estaba haciendo, atacaran al rey.
Versículo 19 dice, se envió entonces a otro jinete, el cual llegó hasta ellos y dijo, el rey manda decir si vienen en son de paz. Y Jehú también le respondió, ¿de qué paz me hablas? Tú pásate a mis filas. Noten, de nuevo, Jehú cuando le dijeron que iba a ser ungido como rey, cuando lo ungieron como rey, cuando lo declararon rey sus amigos, de volada se agarró el papel bien en serio, como que ya estaba preparado para ello. Como que esto ya lo tenía, como que había algo en su corazón, ya había algo en mente, o traía algo en mente de que quizás él pudiera algún día, de alguna manera, llegar a usurpar el trono de Jorán. Sí, suele suceder esto y solía suceder más en aquellos tiempos. Sí, ahorita estamos por tener elecciones aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y ya todo el mundo está contando ya todo el mundo está diciendo quién va a ganar, en dónde y con cuánto porcentaje. Y los republicanos están bien contentos porque les están dando el margen de victoria a ellos. Y los demócratas están tristes porque van a perder el control del Congreso. Y están tratando de lograr el control del Senado. El poder, así es el poder. Siempre se tiene que buscar más, siempre se tiene que tener más, porque entre más poder se tiene, más control se tiene. Y si yo tengo el control, ¿sí? Si yo tengo el poder sobre todos ustedes, entonces todos ustedes van a tener que hacer ¿qué? Lo que yo diga. Y si yo pongo las cosas de tal manera que no haya para dónde hacerse, entonces ¿qué van a tener que hacer? Alinearse o, como decía mi papá, o cabestreas o te ahorcas, ¿verdad? Así llegaban estos jinetes con Jehú y vienes en paz, ¿verdad? ¿Qué paz ni qué nada? Métete a la fila. Sí, así digo, se había agarrado bien en serio la cosa, ¿no? Ya estaba, pero si bien listo para ello. Sí, entonces versículo 20 dice, la atalaya volvió a dar aviso. También el otro jinete llegó hasta ellos, pero no veo que regrese. Por la manera de conducir, me parece que quien viene en el carro es Jehú, hijo de Nimsi, pues conduce como locos. Era un cafre de la carreta, ¿sí? Ha de haber sido el pastor de Calvary Chapel San Diego en español, ¿verdad? Porque el carro que tenía antes tenía el portaplacas, decía Calvary Chapel San Diego. Y una vez el pastor, que era pastor aquí en la iglesia, tocó la casualidad que fuimos al mismo lugar, era un servicio fúnebre. Y luego me dice, ay Dios, venías, pero si como alma que lleva el diablo, me dice, ¿verdad? Y le digo, I'm sorry, porque traigo el portaplacas de Calvary Chapel San Diego. Y le pregunté, ¿quieres que se lo quite? Me dice, no, pero ten más cuidado, por favor, ¿ok? Entonces Jehú parece ser que era de esos, era un cafre de la carreta, ¿verdad? Traía los caballos haciendo zigzag y todo el argüende, y ya lo conocía todo el mundo, ¿verdad? Porque así como viene manejando, parece que es Jehú. Así es que a ver qué pasa. Versículo 21, Jorán ordenó entonces que prepararan su carro, que como es Jehú, es uno de sus comandantes, una de las cosas que podía él hacer era como rey ir a encontrarse con él a la mitad del camino para ver cómo estaban las cosas. Y cuando pero no fue una buena idea porque estaba herido todavía, no estaba completamente sanado. Y cuando estuvo listo, partieron juntos el rey de Jorán de Israel y el rey Ocosías de Judá. Noten que tanto el rey de Israel como el rey de Judá se unen para ir a encontrar a Jehú. Esta era la clase de hombre que se supone que era Jehú. Era algo honroso que los dos reyes se juntaran para ir a encontrarse con él. Lo que quiere decir que era un hombre de confianza, pues, comandante del ejército de Jorán. Era un hombre de confianza, era un hombre que se conocía, era un hombre que se podía decir hasta se respetaba, ¿sí? Y fueron al encuentro de Jehú, al que hallaron en el campo que había pertenecido a Nabot de Jezreel. De nuevo, ahí está el Nabot de Jezreel, ¿ok? Versículo 22. Cuando Joram vio a Jehú, exclamó, noten lo que dice, Jorán vio a Jorán, el rey de Israel, lo vio y le preguntó, ¿vienes en son de paz, Jehú? Y este respondió, noten la respuesta, no sé qué dice la Reina Valera 60, pero la Reina Valera contemporánea dice, ¿y qué paz puede haber con tantas fornicaciones y hechicerías de tu madre Jezabel? Ande pues.
Ándele. Joram viene acá y, ¿verdad? A ver qué onda y viene con cosillas, ¿verdad? Y Jehú está, noten, está envalentonado. Jehú es como que trae una misión y nada lo va a mover de esa misión. Sí, y cuando Joram le pregunta, hey, ¿vienes en son de paz? ¿Cómo quieres paz? Si hubiera sido en tiempos de pistolas, hubiera dicho, vengo en son de paz, 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 ¿verdad? Pero no eran espadas, así es que no se podía. Pero ¿cómo que paz? ¿Tú crees que puede haber paz en esta nación? ¿Tú crees que puede haber tranquilidad? ¿Tú crees que puede haber un ambiente en el que todo el mundo esté contento y en paz con todas las fornicaciones y hechicerías de tu madre Jezabel? Sí, miren, Jehú, aún en su estado en el que se encontraba, podía ver que una de las razones por las que Israel estaba como estaba era por todas las influencias que Jezabel, su familia, Ahab, ahora sus hijos, habían traído a Israel y habían hecho que Israel se volviera de Dios, dejara a Dios y siguiera a los Baales y siguiera a los Áseras. Y por más pueblo de Dios que Israel pudiera haber sido, aunque él lo había escogido, Dios no puede honrar ni bendecir a nadie, ni a ningún pueblo que no haga de Dios su prioridad número uno, ¿sí? A menudo nosotros, aun cuando a veces no hacemos de Dios nuestra prioridad número uno, somos bendecidos por consecuencia. Porque la bendición que cae sobre quienes nos rodean, cae sobre nosotros también. Una de las cosas que yo siempre le dije a mi papá fue que él había sido tan bendecido por Dios, porque nunca lo quiso reconocer como Dios, ¿verdad? Mi esperanza es que en su último suspiro él haya clamado a Dios por perdón y el Señor, sabiendo yo lo misericordioso que es, le dio ese perdón y lo voy a ver en el cielo. Esa es mi esperanza, pero no puedo decir dogmáticamente que así fue, ¿verdad? Pero yo creo que muchas de las bendiciones que él recibió, las recibió por la fidelidad de mi madre hacia Dios. ¿Sí? Entonces a veces la familia es bendecida y las bendiciones de Dios caen sobre la familia porque la mamá es fiel aun cuando el padre y los hijos no lo son. ¿Sí? O a menudo también porque el papá es fiel aun cuando la madre y los hijos no lo son. O porque un hijo es fiel aun cuando los padres no lo son. Entonces, no quiere decir esto que porque nosotros seamos cristianos, nuestros hijos y nietos van a ser cristianos o van a ser salvos, pero sí van a alcanzar muchas de las bendiciones que caen sobre nosotros por el hecho de que son parte de nuestra familia. ¿Sí? Pero también lo contrario es cierto. Que cuando hay rechazo del Señor, cuando hay desobediencia al Señor, ¿sí? De parte de uno, del otro, o de dos, o de quien sea, a menudo las consecuencias de esa desobediencia también caen sobre la familia. Es imposible que no sea así. Es imposible que no sea así, ¿verdad? Entonces, la bendición que va a caer sobre nuestra familia, y no quiero decir maldición, pero, o la falta de bendiciones que va a tener nuestra familia, tiene que ver mucho de qué posición tiene Dios en mi corazón, en mi vida, como el jefe del hogar. ¿Sí? Porque si Dios tiene la primera posición en mi vida, y yo en lo personal lo pongo a Él como la prioridad número uno, independientemente de lo que esté haciendo mi esposa, independientemente de lo que esté haciendo mis hijos, las bendiciones que yo voy a recibir de parte de Dios les van a tocar a ellos también. Igual manera con la mamá, ¿verdad? Pablo, cuando habla acerca del matrimonio y de casarse o divorciarse o no, llama a las mujeres y a los hombres a no dejarse los unos a los otros y les dice, porque ¿cómo sabes tú, mujer, si tu esposo no va a ser santificado por tu fe? ¿O cómo sabes tú, hombre, si tu esposa no va a ser también santificada por tu fe? Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que a menudo las bendiciones que recibimos, aun cuando no estamos completamente en obediencia y siguiendo al Señor, es a causa de que nuestra madre
está siendo fiel a Dios. O nuestro padre está siendo fiel a Dios. O nuestros abuelos inclusive están siendo fieles a Dios. Yo le doy mucho crédito a mis abuelos paternos, porque hasta el día de su muerte, creo yo, estuvieron orando por mí, por mi hermano. Nunca quitaron el dedo del renglón, siempre estuvieron ahí orando. ¿Sí? Y cuando yo llegue al cielo no los va a sorprender. ¿Saben por qué? Porque murieron creyendo que de alguna manera Dios me iba a alcanzar. Y no van a ser decepcionados porque pusieron toda su fe en Él. Entonces, Jezabel, las fornicaciones, las hechicerías, la idolatría, todo eso que trajo ella y su familia, y ahora a Ahab, su esposo, y ahora su hijo Jorán, Jehú le está diciendo, ¿qué paz puede haber? Ahora, parte de ello es eso que Jorán reconoce aquí. Parte de ellos también es lo envalentonado que estaba por lo que el mismo profeta le había dicho. ¿Sí? Versículo 23 dice, una vez que escuchó esto de parte de Jehú, en el versículo 23 dice, entonces Jorán dio vuelta a su carro y emprendió la huida mientras decía a Ocosías, nos han traicionado, Ocosías. Pero Jehú no tensó su arco y le clavó una flecha a Jorán por la espalda, y la saeta le salió por el corazón y cayó muerto en su carro. Entonces Jorán da una vuelta en U, como quien dice, ¿sí? Jehú, estando detrás de él, saca su arco, saca una flecha. Tensar el arco quiere decir que puso la flecha en la cuerda y tensó el arco, soltó la flecha, se lo clavó en la espalda y le salió por el corazón. Y ahí quedó, ahí murió Jorán. Sí, ahí murió Jorán. Versículo 25 dice, Jehú le dijo a Bidkar, su capitán, noten, tómalo y arrójalo en un extremo del campo que fue de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Ahab, su padre, el Señor pronunció esta sentencia contra él cuando dijo, versículo 26, yo, el Señor, y aquí está, recuerden, aquí está Jehú citando lo que supuestamente fue una profecía que Dios había dado, ¿ok? Y tenemos que hacer una distinción en esto, porque pudiéramos leerlo y decir, pues Dios así lo había determinado que iba a suceder, pero no fue así como sucedió. Okay, esta es una profecía de nuevo que Jehú está supuestamente citando que Dios había dicho. Vamos a ver eso. Jehú le dijo a Bidkar, su capitán, tómalo y arrójalo en un extremo del campo que fue de Nabot de Jezreel, el campo ese que Ahab tanto había pedido y luchado y llorado por. Y acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Ahab, su padre, el Señor pronunció esta sentencia contra él. Cuando dijo, yo el Señor vi ayer aquí la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos. Por eso aquí en este campo te daré tu merecido. Yo soy el Señor, así que conforme a la palabra del Señor, tómalo y arrójalo en el que fue campo de Nabot. Ok, Jehú cita lo que parece ser una supuesta profecía que Dios le había dado como justificación para hacer lo que hizo, ¿sí? Es una acerca de la cual nada es mencionado en los escritos que tenemos y hemos leído hasta ahorita, ni en primera ni en segunda de Reyes, ¿sí? Eso no fue lo que dijo el Señor. Por lo que se podría pensar entonces que esto era algo o que Jehú se imaginó que había escuchado, o Jehú por su imaginación o en su estado envalentonado que estaba haciendo, decidió que iba a hacer, pero no, eso fue lo que Dios dijo que iba a hacer, ¿sí? De nuevo, en el capítulo 9, en los versículos 7 y 8 ahí de Segunda de Reyes, noten lo que les dice el Señor. Segunda de Reyes 9, 7 y 8. Vas a acabar con la dinastía de tu señor Ahab para que yo vengue la sangre de todos mis siervos, incluidos los profetas que Jezabel ha asesinado. Toda la dinastía de Ahab será destruida. Acabaré en Israel con todos los varones de Ahab, lo mismo esclavos que libres. No hay nada en lo que le dijo que debía hacer lo que él dijo que tenía que hacer, ¿sí? No había nada en lo que el Señor le dijo que tenía que hacer que se pareciera a lo que Jehú dijo que el Señor le había dicho que tenía que hacer.
¿sí? Y ahí es otro punto que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No podemos ir más allá de lo que está escrito. No podemos ir más allá de lo que está en la palabra de Dios. No podemos juzgar a nadie, condenar a nadie, ¿sí? Pelear contra nadie, de acuerdo a lo que nosotros pensamos que Dios dice en su palabra. Tenemos que estar seguros que lo que estamos citando y lo que estamos diciendo y lo que estamos tratando de hablar a las personas que estamos tratando de corregir o de redarguir o de reprender o lo que sea, tenemos que estar seguros que es exactamente lo que la palabra de Dios dice y no nuestra propia manera de interpretar esa palabra, o nuestra propia manera de que recordamos la palabra, o por ahí en la Biblia dice que así es que esto es lo que te va a suceder. No, tenemos que estar muy seguros que cuando citamos la palabra de Dios, la citemos en contexto y la citemos exactamente con las palabras que el Señor dice, ¿sí? Y si lo vamos a citar en una situación que estamos pasando, tiene que ser una situación igual, no solamente semejante, sino igual. Porque hay gente que aplica toda la palabra, en cuanto se le viene un pensamiento a la cabeza de la palabra en alguna situación, inmediatamente cree que aplica para esa situación. No, vamos a ver todo en su contexto para ver qué es lo que el Señor en verdad está diciendo. Entonces, algunos comentaristas creen que esto fue algo que Jehú conjuró en su mente, su corazón, que el poder que tenía y del que estaba obviamente embriagado aquí le había dado, pero no era lo que Dios le había dicho. Sin embargo, al estar estudiando esto, al estar viendo todo esto, de cualquier forma como que lo queramos ver, no podemos pasar por alto que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios que cumple sus amenazas. Dios es un Dios que tarde o temprano va a hacer que su ira, esa ira que ahorita está controlada, esa ira que ahorita está guardada, está apaciguada, pudiéramos decir, un día esa ira va a ser desatada. Un día esa ira va a caer sobre la gente que lo niegue, sobre la gente que no quiera someterse a él, sobre los pueblos que no quieran someterse al reinado de su ungido. ¿Sí? Y tenemos que hablar de estas cosas, aunque a veces no es muy agradable hablar de ellas, porque también están en la palabra de Dios y no podemos brincárnoslas nada más porque no nos gusta. Entonces quiero compartir con ustedes algunas escrituras que hablan precisamente acerca de esto. Noten, primero quiero que veamos juntos Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 35. Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 35. Noten lo que dice ahí. A mí me corresponde, ¿qué? Tomar venganza. En su momento caerán y les daré su merecido. Ya se acerca el día de su aflicción. Pronto viene lo que les tengo preparado. Esta también es palabra de Dios. ¿Sí? Esta también es palabra de Dios. Él es el que va a tomar la venganza. Él es el que está siendo ofendido. A veces nosotros somos los que nos hacemos ofendidos, ¿no es cierto? Por el comportamiento de personas, por cosas que hacen, por cosas que dicen o lo que sea. Nosotros nos hacemos los ofendidos, pero en realidad el que está siendo ofendido es ¿quién? Dios. Y Él un día va a tomar esa venganza. Sí, en el momento que esté determinado van a caer. En ese momento el Señor les va a dar su merecido. Se acerca el día de la aflicción. Pronto viene lo que les tengo preparado. ¿Sí? Pronto. ¿Qué tan pronto? No sabemos. ¿Quién sabe? Dios. ¿Verdad? Entonces tenemos que reconocerlo. Es un Dios de venganza. Se va a vengar contra todos aquellos que lo nieguen. Se va a vengar contra todos aquellos que lo rechacen. Va a haber un tiempo en el que se va a tener que reconocer esto. El profeta Nahum, en Nahum 1, los versículos 2 y 3, noten lo que dice del Señor. Nahum, capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Ok? El Señor es un Dios, ¿qué? Celoso y vengador. El Señor de la ¿qué? Y el Señor ¿qué? Adversarios y mantiene su enojo contra sus enemigos. Pero luego noten el contraste del versículo 3. ¿Cómo comienza el versículo 3? El Señor es lento para la ira
Y su poder es impresionante. El Señor no tiene por inocente al culpable. El Señor marcha en la tempestad y en el torbellino. Las nubes son el polvo que levantan sus pies. Noten, sí, el Señor es un Dios celoso. El Señor es un Dios vengador. El Señor del Señor es la venganza y la ira. Sí, el Señor se venga de sus adversarios y mantiene su enojo contra sus. Sí, todo eso es cierto, pero el Señor es lento para la ira. El Señor es lento para la ira. ¿Saben qué? A mí me sorprende ver cómo muchos cristianos están tan ansiosos de que Dios mande su ira a la tierra. ¿Cómo lo digo? Están más ansiosos porque Dios mande su ira a la tierra que porque el Señor venga por su iglesia y se la lleve al cielo. Oran más porque la ira de Dios caiga sobre la tierra y sobre los incrédulos y sobre los que lo rechazan, que de lo que oran porque el Señor venga finalmente por su iglesia. ¿Sí? Y yo creo que debe ser todo lo contrario. Yo creo que debemos estar orando por su venida. Si en realidad queremos que el pecador sea finalmente juzgado y condenado al infierno, que no es lo que debemos de querer. Debemos pedir que el Señor venga. Eso es lo que debemos de pedir, ¿sí? Pero nunca debemos de pedir que la ira de Dios caiga sobre esta tierra, ¿sí? Porque ¿qué tal si el Señor decide desatar su ira antes de que nos lleve a nosotros? ¿Sí? ¿Qué tal si el Señor decide desatar su ira antes de que el rapto venga? ¿Qué tal si los que piensan o los que creen en que el rapto se va a llevar a cabo a la mitad de la gran tribulación están en lo correcto? ¿O qué tal si los que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación están en lo correcto? ¿Qué tal? ¿Podemos decir dogmáticamente que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Eso es lo que creemos nosotros, esa es la manera que nosotros creemos. Habiendo estudiado todas las evidencias que hay en la Biblia, podemos ver, de acuerdo a nuestra escatología y nuestra manera de interpretarlo, podemos ver que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero así como hay versículos que citamos para respaldar ese punto de vista, hay versículos que mucha gente cita para respaldar el punto de vista de que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. De igual manera hay versículos que también respaldan el punto de vista de que el rapto se va a llevar a cabo a la mitad de la gran tribulación. Lo que quiere decir que vamos a pasar por parte de la gran tribulación. No se asusten. El punto de vista de Calvary Chapel es el correcto. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. No oí que nadie dijera, amén, qué bueno, qué gozo, qué gusto. Pero tenemos que tener mucho cuidado con estar pidiendo que la ira de Dios venga. Sí, que haga llover fuego, porque así como la lluvia cae sobre buenos y malos y bendice a todos, así el fuego y la ira de Dios puede afectar a más que solamente los malos. Sí, entonces sí, el Señor es un Dios celoso, como dicen aún, vengador, etcétera, etcétera, pero es lento para la ira. ¿Y cómo damos gracias a Dios por su paciencia y compasión hacia los pecadores, no es cierto? Porque nosotros somos beneficiarios de ello, ¿no es cierto? Hemos disfrutado de su paciencia y de su compasión, ¿sí? El Señor podría acabar con nosotros cuando tenemos malos pensamientos, cuando decimos malas palabras, cuando cometemos faltas a su palabra, cuando no nos comportamos como deberíamos de comportar. Pudiera acabar con nosotros en un momento, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque es lento para la ira, porque es grande en misericordia. ¿Y saben qué? Es lo que todos debemos de pedir para todas las personas que conocemos que todavía no se han rendido ante los pies de Cristo. Un día todos los que niegan a Cristo, inclusive los que persiguen a la iglesia de Cristo, van a tener que dar cuenta de lo que hacen y de lo que hacen a los creyentes. Un día van a dar cuenta de todo ello, ¿sí? Pablo les escribe a los tesalonicenses en 2 de Tesalonicenses 1, comenzando con el versículo 3. Noten,
Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Así debe ser, ya que la fe de ustedes va creciendo y todos y cada uno de ustedes abunda en amor para con los demás. Está hablando de la iglesia en Tesalónica. Versículo 4. Nosotros mismos nos sentimos muy orgullosos de ustedes en las iglesias de Dios al ver la paciencia y la fe de ustedes para soportarnos en las persecuciones y los sufrimientos. Versículo 5. Esto es evidencia del justo juicio de Dios, de que ustedes son considerados dignos de su reino por el cual sufren. Noten, el sufrimiento es evidencia del justo juicio de Dios, de que hemos sido considerados como miembros del cuerpo de Cristo dignos del reino y por ello sufrimos. Versículo 6. Delante de Dios es justo también que se haga sufrir a quienes les hacen sufrir a ustedes y al mismo tiempo darles un descanso a ustedes, los que sufren. Lo mismo que a nosotros, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles, entre llamas de fuego, para darles su merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por ahorita, ¿saben qué, mis hermanos? El Señor no está haciendo que su juicio, que su fuego santo, que su ira esté cayendo sobre el mundo, porque nos afectaría a nosotros también. ¿Sí? Entonces no debemos de enojarnos o desesperarnos porque el juicio de Dios no cae sobre el mundo. Debemos de desesperarnos porque no viene todavía por su iglesia, y eso es lo que estamos esperando nosotros como creyentes. Eso es lo que estamos deseando. ¿Sí? Y entonces va a llegar el día en el que los perseguidores de la iglesia, los que se burlan de la iglesia, los que hacen sufrir a los de la iglesia, los que nos tienen como locos, los que nos tienen como gente retrógrada o que creemos en fábulas escritas por hombres igual que nosotros, o que creemos en un viejito barbón que está en el cielo y que hace milagros, etcétera, etcétera. Un día ellos, si no se arrepienten, si no se vuelven a Dios, van a sufrir el castigo eterno. Sí, así como Ahab y como Jezabel y como toda la familia de Ahab finalmente tuvo que sufrir su destino como Dios lo había dicho en su palabra, así estas personas también lo van a tener que hacer. Y los que desprecian la oferta de perdón que Dios ofrece en Cristo, no queremos ni imaginárnoslo. Hebreos capítulo 10, versículos 28 al 31, ¿no? En Hebreos capítulo 10, versículos 28 al 31 dice, cualquiera que desobedece la ley de Moisés, ¿qué le pasa? Muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. Versículo 29 dice, ¿y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e insulta al Espíritu de la gracia? Bien sabemos que el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Y luego noten lo que dice el versículo 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Cómo vamos a saber que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo si no vemos el tipo de juicio que hizo caer sobre los reyes de Israel cuando lo desecharon, lo desobedecieron y se entregaron a la idolatría y a adorar a dioses ajenos y a hacer barbaridades? ¿Cómo vamos a darnos cuenta de que es algo horrendo caer en las manos del Dios vivo si no tenemos esos testimonios? Ahora, por lo que leemos y por los juicios que vemos a estos reyes recibir, ¿creemos que ha de ser algo horrendo caer en las manos del Dios vivo? ¿Lo creemos? ¿Sí lo creemos? ¿Sí? Ok, entonces si lo creemos, ¿qué deberíamos estar haciendo para que nuestros vecinos, nuestra familia, las personas más cercanas a nosotros no vayan a caer en esas manos? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Predicando el evangelio, mis hermanos. Si creemos que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, ¿cómo vamos a dejar sin predicarle el evangelio a nuestros primos? ¿Cómo vamos a dejar de predicarle el evangelio a nuestros abuelos? ¿Cómo vamos a dejar de predicarle el evangelio a nuestra familia? ¿Cómo vamos a dejar de predicar el evangelio a aquellos que nosotros vemos como nuestros amigos? Si en realidad creemos que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, vamos a hacer todo lo posible porque se salven de caer en esas manos, ¿no es cierto? Ahora, no contesten, no nada, pero ¿lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo.
¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que compartimos el Evangelio con alguien que sabemos que si se muriera hoy se va a ir al infierno? ¿Cuándo fue la última vez que lo llamamos? Simplemente para decirle, he estado pensando en ti y sabes que nada más quiero recordarte que Cristo te ama y murió por ti, y si le pides perdón, Él va a perdonar tus pecados. Sí, así como el profeta cuando Eliseo lo manda y le dice, dale el mensaje y sal corriendo. Un drive-by testimony le vamos a poner, ¿verdad? Sí. Un drive-by testimony. ¿Sí? Le habla, le dice, le cuelga y vámonos. ¿Sí? Mis hermanos, si en realidad creemos que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a buscar no ofenderlo, ¿verdad? Porque aunque no vamos a ser condenados para condenación eterna, la consecuencia de nuestros pecados sí la vamos a sufrir. Pero si creemos en realidad que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, y lo podemos corroborar por lo que estamos viendo que el Señor hizo con Jorán, con Ahab, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hacer todo lo posible por proclamar el Evangelio de Jesucristo para que las personas que conocemos que no se han acercado a Él se acerquen. Quiero que se lleven esto con ustedes esta noche. La cruz nos muestra cuánto amó Dios al mundo, ¿no es cierto? La cruz nos muestra cuánto amó Dios al mundo. ¿Están de acuerdo? Pero la cruz también nos muestra cuánto odia Dios al pecado. Porque fíjense en lo que permitió que pasara su Hijo Jesucristo por salvarnos de nuestro pecado. Nosotros como cristianos vemos la cruz y amamos la cruz, ¿verdad? Amamos, la traemos colgada del cuello. Me acuerdo que yo traía una racada con una cruz aquí en el oído derecho, cuando andaba de rockero todavía, traía un racadón bárbaro y una cruz colgando ahí, porque amamos la cruz, ¿verdad? Los cristianos amamos la cruz. Tenemos la cruz en nuestras iglesias, tenemos la cruz en todos lados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esa cruz Dios mostró su amor para con nosotros al dejar que su Hijo Jesucristo muriera ahí. Pero también es el símbolo de cuánto Dios odia el pecado, de lo serio del pecado delante de Dios. Tenemos que recordar eso. No puede existir lo uno sin lo otro. ¿Sí? Dios odia el pecado. ¿Sí? Dios odia que sus hijos pequen. Y los hijos de Dios pecamos, ¿no es cierto? Pedro nos dice que si el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, ¿qué va a ser de aquellos que no creen? Y nos dice, si es difícil que ellos, ¿cómo les va a ir a los que no creen? Y saben que aún como hijos de Dios vamos a tener un día que comparecer ante Cristo para dar cuentas de lo que hicimos, bueno o malo. Aún como hijos de Dios. Son hijos de Dios, son hijas de Dios, gloria a Dios, qué bueno. Pero un día todos nosotros como hijos de Dios vamos a tener que comparecer ante Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho bueno o malo. Dice en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 10, Pablo escribiéndole a los cristianos en Corinto, porque es necesario que todos nosotros, incluyéndose él, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Todos y cada uno de nosotros vamos a tener que un día estar parados delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de todo lo que hemos hecho, bueno o malo, mientras estábamos en nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta de eso? A mí me tiemblan las rodillas cuando leo eso. No porque voy a ser condenado al infierno, pero porque todo lo que he hecho, aún en el nombre de Jesús, ¿sí? Aún para Él, va a ser juzgado, va a ser probado. La verdadera motivación de por qué lo estaba haciendo se va a dar a conocer. ¿Por qué te parabas ahí enfrente a predicar? ¿Para recibir la adulación de los hombres? ¿Para recibir el elogio de los hombres? ¿O porque en realidad te preocupaba que
tus hermanos en la iglesia se acercaran más a mí y me amaran más a mí y se entregaran más a mí. ¿Cuál era tu motivación? ¿Cuál es la motivación que nos lleva a hacer lo que estamos haciendo nosotros ahorita? Por Dios, para Dios, en Dios. Porque un día todos vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos. ¿Sí? Cuando Pablo de nuevo a los Corintios les habla acerca de cómo se va edificando la casa de Dios, cómo se va edificando la vida del cristiano, etcétera, etcétera. En 1 Corintios capítulo 3, en los versículos 10 al 15, noten lo que dice ahí. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima. Luego noten lo que dice, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Sí, él puso el fundamento es Cristo, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. El fundamento ya está, el fundamento está en sus vidas, ya está puesto, ¿verdad? Es Jesucristo. Ese fundamento está ahí, ese fundamento está seguro, ese fundamento está estable, ese fundamento está firme. ¿Quién dice amén? Amén. Ok, me da gusto, ok. Pero luego noten lo que dice, ¿sí? Pero luego noten lo que dice. Y si alguno edifica sobre ese fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente, el día la pondrá al descubierto. Y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada como y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. O sea, con 6 de panzazo. Ok. Pero todas nuestras obras, nos va a llegar el día en el que Dios las va a poner a prueba. Les va a prender fuego. Y lo que sea oro, plata, piedras preciosas va a permanecer, pero lo que sea de madera, hojarasca y todas esas cosas que se va a quemar. Y vamos a sufrir pérdida, no pérdida de salvación, pero sí pérdida de galardones. Y créanme, queremos muchos galardones. ¿Saben por qué? Porque todos los galardones que recibamos los vamos a tomar y los vamos a ir a poner a los pies de nuestro Señor. Los vamos a poner a sus pies. Entonces, aún como cristianos debemos de ver debemos de creer que es algo serio. No, estoy bajo la gracia, yo creo, esto. No, tenemos que tomar el pecado como cosa seria delante de Dios. Soy libre en Cristo para hacer lo que me dé mi regalada gana. ¿Cierto o no? Sí, somos libres en Cristo para hacer lo que nos dé nuestra regalada gana. Pero, como hijos de Dios, nunca vamos a querer hacer algo que lo pueda ofender a Él. Y si hacemos algo que sabemos que lo va a ofender a Él y lo hacemos a pesar de que sabemos que lo va... Ay Dios, calle boca para lengua. Sí, porque hay muchos pecados, de esos pecados que se llaman pecados respetables, ¿verdad? Que son aceptados por todo el mundo, son pecadillos. ¿Sí? Todos lo hacen. Todos dicen una mentirilla blanca aquí y allá, ¿verdad? Todos mienten en su declaración de impuestos. Todos manejan a 65 cuando dice que a 50. ¿Sí? Hay pecados respetables y son respetables porque nosotros los hacemos respetables, ¿verdad? Pero hay pecados que calle boca para homosexualidad. Ellos sí se van a ir al infierno. Adúlteros, desde luego que sí, no, sin tocar baranda. Fornicarios, calle boca para lengua. Dios tiene un lugar especial para ellos en el infierno. Mentirosos, depende de la mentira. ¿Ah? Si mi esposa me dice, me veo gorda en este vestido, me pregunta si se ve gorda en ese vestido, y yo le digo que no, por no ofenderla, esa no es mentira. Esa es mentira piadosa. Mis hermanos, hay pecados que nosotros hemos hecho respetables. Y nuestra razón por hacerlos respetables es porque todo el mundo lo hace. Esos
cosas también van a ser juzgadas. Por último, vamos a terminar con este pasaje aquí, te los prometo. En Primera de Pedro capítulo 1, los versículos 13 al 20. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 13 al 20. Dice, por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan ¿cuánta? Toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14, pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados que sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, dice el versículo 15, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Vamos a detenerse. No es santo de que, ay, soy un santurrón, de que soy perfecto, de que no toco el piso cuando camino, de que tengo una aureola y las manos siempre las tengo puestas en una posición así como de santo, ¿verdad? Sí. No está hablando de eso. Santo quiere decir vivir una vida separada para Dios. Vivir una vida apartada para Él. Hacer lo que le complace a Él. Eso es lo que quiere decir santo. Porque ser santo como esos santos es imposible. Tendríamos que ser estuatas, ¿verdad? No se dice estuatas. Se dice menumento, ¿verdad? No, quiere decir que vamos a vivir una vida separada para Dios. Eso es lo que quiere decir. Entonces por eso dice, sean santos porque yo soy santo. Versículo 17 dice, si ustedes llaman Padre al que al juzgar se fija en lo que se ha hecho, y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados, noten, de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres. Y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por amor a ustedes. Dios es perfecto, Dios es amor, Dios es gracia y misericordia y todo lo demás, pero Dios es justo también. Y todos vamos a tener que comparecer ante Él un día y dar cuenta de lo que hicimos en nuestra carne, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, debemos de preocuparnos y esforzarnos por vivir una vida santa, separada para Él, para su servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta enseñanza que hemos recibido hoy. Gracias, Señor, porque podemos ver aún en estos pasajes que hemos estado estudiando en el libro de Reyes, que son Dios difíciles de leer a veces y que nos llevan a hacer preguntas acerca de quién tú eres y por qué haces las cosas como las haces, Señor. De todas maneras, por el poder de tu Espíritu y a través de tu palabra nos dejas ver tu naturaleza de amor, de gracia, de misericordia, de paciencia. Y nos confirma, Señor, que es tu benignidad la que nos llama constantemente al arrepentimiento. Gracias, Señor, por esa paciencia y esa benignidad tan grande que tienes para con nosotros. Porque si quisieras deshacerte de nosotros y quisieras castigarnos, ya lo hubieras hecho desde hace mucho tiempo. Pero nos has dado la oportunidad y nos das cada día la oportunidad de servirte, de amarte, de entregarnos a ti, de vivir para ti, en ti y por ti, por el poder del Espíritu Santo. Y te pedimos que eso sea lo que hagamos, Señor, cada uno de nosotros como tus hijos. Padre Santo, queremos comprometernos contigo, pero no queremos comprometernos a la ligera. Queremos, Señor, reconocer primero que todo que no tenemos la habilidad para ser el tipo de persona, de cristiano que tú mereces que nosotros seamos, porque somos personas débiles y caídas. Pero sabemos que por el poder de tu Espíritu podemos vivir una vida que te agrada, una vida que te honra, una vida que te exalta. Señor, ayúdanos a recordar esta noche que horrenda cosa es caer en las manos de nuestro Dios vivo. Y a recordar que si creemos eso, vamos a buscar salvar o enseñar el camino de salvación a cuantas personas conozcamos que están en peligro de caer en esas manos. Danos una nueva visión, oh Dios, de quién tú eres y de quién nosotros somos en tu Hijo Jesús. Gracias porque Él pagó por nuestro pecado. Gracias porque en la cruz nos dejas ver cuánto nos amas.
pero la cruz también nos deja ver cuánto odias el pecado. Así es que ayúdanos a odiar el pecado como tú lo odias. Ayúdanos a aborrecer hacer lo malo, Señor. Ayúdanos a no ser como Ahab, como Jezabel, como sus hijos, Jorán y los demás que se mencionan en las Escrituras. A reconocer que nos estás dando el tiempo necesario para clamar a ti, para ser perdonados y poder ser salvos de nuestras malas obras, oh Dios. Bendecimos tu nombre. Te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, hoy y siempre. Y lo hacemos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice, amén.